La juventud es parte de los segmentos de la población más afectados por la desigualdad social, por las políticas económicas neoliberales y por la falta de efectividad en las políticas sociales. Esto ha derivado en violencia y escenarios donde el juvenicidio se hace presente. Hoy vamos a charlar con uno de los especialistas más reconocidos en juventudes y estudios culturales sobre este tema. Esto es Diálogos desde la Frontera, acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. El juvenicidio es un término que los especialistas en el tema utilizan para definir el asesinato sistemático de la población joven y su relación con factores tanto socioculturales como institucionales. Para hablar de este tema tenemos el día de hoy al doctor José Manuel Valenzuela Arce. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales del COLEF, aquí en la sede de Tijuana, y es un especialista en este tema, el cual ha documentado a lo largo de su trayectoria académica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Bien, el tema del juvenicidio, ¿cómo podemos entender este concepto? ¿Cómo nos lo podría definir? Bueno, es un concepto que surge asociado al concepto de feminicidio. Cuando investigaba para el tema de feminicidio en un libro que se llama CEDEMAL, Jóvenes y Exclusión Social, uno de los elementos que me parecieron muy claros es que el tránsito del concepto de las muertas de Juárez al de feminicidio, que se da después de que en 1993 se vuelve muy evidente lo que estaba ocurriendo con este asesinato sistemático de mujeres, pero que el concepto de las muertas de Juárez no implicaba un acto homicida, no implicaba responsables. Entonces esta recuperación de un concepto de la literatura del siglo XIX, femicide, que Diana Russell lo traduce como asesinato sistemático de mujeres por el hecho de ser mujeres, traducido por Marcela Lagarde, permitió colocar en el centro el acto homicida y los responsables. Entonces esto que después creció en América Latina a partir de dos acepciones, pero con los mismos significados. Por un lado estaba el de femicidio en el Cono Sur y feminicidio en México y en otros países. También con derivaciones como ni una más y ni una menos, pero al final de cuentas estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que no querés siga asesinando a mujeres, asesinatos que en general tenían una connotación también de abuso sexual, de agresión sexual. Pero en el momento de estar realizando este trabajo, lo que me percato es una cuestión evidente. La principal causa de muerte de jóvenes en América Latina y en México es la violencia. Y entonces cuando tienes esto a partir de distintos anclajes con una realidad social, donde son principalmente jóvenes quienes están muriendo por la violencia que estamos viviendo, colocamos algo que no debería de haber resultado tan exitoso, porque no tendríamos por qué estar hablando del asesinato de los jóvenes. Pero sí permitió colocar una plataforma académica, ética y política para trabajar y para señalar lo que está ocurriendo con esta muerte prematura, artera de jóvenes. La premisa de esto es que en la academia no somos cuentamuertos ni cuentamuertas. Nuestra función es contar muertos. Nuestra función es estudiar los entramados, los contextos radicales que posibilitan que esos actos homicidas ocurran y que se sigan reproduciendo. Entonces, a partir de esto, lo que me quedó muy claro es que tanto en el feminicidio como en el tema del juvenicidio, lo que está como el gran eje son los marcos de precarización de la vida. La precarización social que implica no solo las cuestiones económicas y la pobreza, implica distintas formas de precarización social, precarización de la justicia, precarización de los canales para desarrollar proyectos viables de vida, precarización simbólica a través de lo que es esta estigmatización, estereotipamiento de ciertos grupos sociales que los convierten en no personas, que los convierten en los precarios de los que habla Judith Butler, que los convierten en los monstruos
monstruos, de los que habla Antonio Negri, Marie-Louise Prat, Mabel Moraña, y esto es muy elocuente en el reciente discurso de Donald Trump al referirse a la mara, a los mareros como monstruos. Justamente son los desechables de los que, estos canallas de los que habla Noam Chomsky y Derrida, son estos desechables de los que habla Zygmunt Bauman. Entonces, finalmente, frente a lo que estamos es a la construcción de grupos de personas, como se les llamó, no humanos, monstruos o máquinas de muerte. Cuando la gente identifica a un grupo social como una máquina de muerte, la solución que se presenta es el exterminio. Y no estamos hablando en este caso de lo que serían jóvenes que efectivamente tuvieran esas características. Estamos hablando de entramados sociales que están posibilitando lógicas muy profundas de violencia, porque no nacen niños sicarios. Cuando la gente se espanta con figuras como la del Ponchis, debemos de recordar este niño que a los 5 años vivía en condiciones de precarización, a los 11 era un consumado sicario que filmaba sus torturas y ejecuciones. Debemos recordar que tenemos más de 100,000 niños que viven en condiciones de precarización similares a las de este niño. Eso no significa que van a ser niños sicarios, ni mucho menos. No creo en ese determinismo. Pero por otro lado, también tenemos que reconocer, algunos datos hablan de cerca de 30,000 niños inmersos en los distintos pliegues del narcomundo. Y tenemos a los tonas, ¿no? Estos jóvenes que se definen por el todo o nada, más vale una hora de rey que una vida de buey, me la juego, y son personas que han interiorizado un presentismo intenso, donde saben que toda la oferta del consumismo de las sociedades contemporáneas que priorizan el tener sobre el ser, ellos saben que ellos no son los depositarios de sus discursos, ellos saben que jamás van a acceder a esas formas de consumo, pero entonces en estos contextos de profunda precarización emerge el narcotráfico, emerge el crimen organizado como un referente a partir del cual ellos pueden efectivamente construir esa ilusión de poder acceder a esos niveles de consumo frente a lo que había sido una condición de vidas precarizadas, pero también de la expropiación de la esperanza. Entonces creo que ese es el entramado que está detrás del concepto de juvenicidio. Muy bien, vamos a seguir hablando de esto porque precisamente quisiera que nos platicara un poco más sobre la cuestión de pues esta parte del juvenicidio y la cultura del narco, ¿no? Aquí en México. Entonces vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es José Manuel Valenzuela Arce. Soy profesor investigador en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Este curso tiene como eje central la comprensión de una realidad lacerante que vivimos en América Latina y que tiene que ver con la eliminación sistemática de jóvenes, jóvenes principalmente que adscritos a identidades desacreditadas. En este curso queremos analizar temáticas como las de Ayotzinapa, como los más de 135,000 jóvenes, en su gran mayoría asesinados en México durante la llamada guerra contra el crimen organizado, el asesinato también sistemático y de limpieza social de los jóvenes adscritos a barrios como La Mara Salvatrucha, Barrio 18, la muerte artera de los falsos positivos en Colombia, la limpieza social en las favelas de Brasil, el asesinato en un nivel mucho mayor de jóvenes indios y afros en el propio Brasil y en otros países latinoamericanos. Estamos hablando de la combinación de distintas identidades desacreditadas, donde ser joven, pobre, indio, mujer, afro, introduce rasgos muy amplios de vulnerabilidad y de muerte. En este curso queremos nosotros colocar un marco amplio para entender, para interpretar y también para generar herramientas de resistencia frente a la necropolítica que estamos viviendo de manera exacerbada en América Latina. En este curso contaremos con la participación de profesores de muy alto nivel,
y tendremos la participación de otros distinguidos y distinguidas colegas que nos acompañarán en este esfuerzo, en este curso y en este diálogo que queremos tener con ustedes. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando con el doctor José Manuel Valenzuela del juvenicidio. Doctor, en el caso mexicano, ¿cómo se vincula la cuestión del juvenicidio? Nos hablaba en el bloque anterior un poco de esto, pero no sé si puede abundar un poco más. Por un lado, con la cultura del narco y la guerra, entre comillas, la guerra contra el narco, pero también el papel de las instituciones. ¿Cómo se engarza estas tres cosas en términos de la precarización y de la juventud? Sí, en el caso mexicano efectivamente hay distintos factores que inciden en este cruising de muerte. Efectivamente, uno de ellos tiene que ver con el tema de este desmesurado crecimiento de la violencia artera asociada a la llamada guerra contra el crimen organizado, que despliega de manera sumamente irresponsable e ineficaz Felipe Calderón en diciembre de 2006, y que va a generar una enorme dosis de muerte a través de un marco iatrogénico. La iatrogenia es un concepto que proviene de la medicina y se aplica cuando la medicina que se utiliza es más dañina, más mortal que la enfermedad. Entonces esto que dejó entre 240 a 260 mil personas asesinadas durante los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, pues nos habla de una expresión desmesurada de la muerte artera. Y entonces, efectivamente, cuando nosotros observamos cómo esto se creció sin control, pero no solo sin control, con una profunda complicidad de figuras institucionales, ¿no? Que yo he llamado el Estado adulterado, donde no es otro Estado el que generan, sino finalmente son las redes de corrupción y complicidad con figuras que visten uniformes, lo que nos ayuda a entender este crecimiento del llamado crimen organizado. Y entonces lo que tenemos ahí es esta cuestión visible de lo que hemos llamado hace muchos años narcocultura, y que más allá de lo que algunos lo reducen a esta condición de una cierta estética, ¿no? La estética chalina, que tiene mucho que ver con lo que era la forma como yo me vestía de joven en Tecate, o como visten mucha gente en el norte mexicano, y que no necesariamente tiene que ver con que estén implicados en el narcotráfico, ¿no? Y después, digamos, la estética más asociada a la cultura ondeada, enferma, alterada, etcétera, etcétera, ya más con camuflaje y otro tipo de dispositivos. Pero no es eso. Finalmente tenemos que recurrir a una perspectiva más amplia. Y si entendemos por cultura al conjunto de procesos y dispositivos que participan en la construcción de sentido y significado de la vida, esta condición que vemos trastocada de manera muy importante a través de este presentismo intenso que he venido señalando en el caso de las y los jóvenes, lo que tenemos ahí es que frente a esta expropiación de la posibilidad de construir proyectos viables de vida para una gran cantidad de personas, que interiorizan que desde la educación no van a lograr generar esa posibilidad de un proyecto de vida vivible, que entienden que quienes terminan una carrera universitaria, la mayoría no trabaja en lo que estudiaron, que ven que los salarios que se perciben son de miseria, y con códigos cruzados, donde una persona que trabaje 10 horas diarias por 60 años no va a ganar lo que ganan en unos cuantos minutos en una pelea algunas de las grandes figuras del boxeo. Entonces tenemos una sociedad de códigos absolutamente cruzados. Entonces, frente a toda esa, digamos, limitación de las expectativas de construir proyectos viables de vida, esto que llamamos la expropiación de la esperanza, entonces efectivamente el tema del narco emerge
como un referente a partir del cual efectivamente muchos de ellos entienden y se inscriben en marcos donde los procesos de construcción de los sentidos de vida y de muerte se encuentran vinculados a su incorporación en estos procesos muchos de ellos de muerte temprana, de vida intensa y la gran mayoría sin llegar a acceder a esas formas de consumo que creen claro. Porque al final de cuentas tenemos que entender que hasta arriba del narco están grandes figuras empresariales de la clase política, banqueros, etcétera, etcétera. No obstante, la estrategia de estereotipar en algunas figuras que se vuelven de repente muy mediáticas, incluso con juicios que atraen la atención del mundo, pero que son figuras medianitas del mundo del narco. No, el gran mundo del narco pasa por otros elementos. El Congreso de Estados Unidos reconoce que por lo menos 12 de los principales bancos de ese país lavan dinero del narco, ¿no? Seguimos teniendo preguntas no resueltas. ¿Cómo es posible que se hayan entregado miles de armas a narcotraficantes mexicanos por parte de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos? 2006-2007 en receptor abierto, 2010-2011 en Rápido y Furioso, y podía seguir diciendo ejemplos que nos ayudan a entender esta cuestión. Entonces el tema de la narcocultura sí pasa por una exhibición del dispendio, sí pasa, pero sobre todo pasa por esta interiorización de códigos de vida y muerte que diferencian a quienes se inscriben dentro de muy distintos niveles dentro de ese gran entramado del narcomundo y que definitivamente ahí gran parte de quienes han padecido la muerte violenta son estos jóvenes. Hay una serie de elementos aleatorios, está la asociación con algunas figuras santificadas, Jesús Juárez Mazo, identificado como Jesús Malverde, este mito santificado, ¿no? Donde no hay ningún registro de que haya existido, pero que cumple un papel importante dentro de la mística popular. La Santa Muerte y otras figuras que están ahí, todos los mausoleos como grandes, digamos, monumentos a las vidas, homenajes a esas vidas de algunos personajes, algunas estéticas a las cuales a veces se reduce el tema de la narcocultura, pero creo que en el fondo tenemos que recuperar esta perspectiva más socioantropológica y donde más allá de los elementos de cultura objetivada es la subjetivización, la incorporación de esos códigos de vida-muerte donde se construye lo que realmente marca y enmarca el sentido de la narcocultura. Y sin embargo, bueno, este sería una ejemplificación en el caso mexicano, pero sabemos que esto del juvenicidio es también un fenómeno a nivel Latinoamérica. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos para que nos platique del diplomado y también cómo se expande también a nivel Latinoamérica. Estamos en Diálogos desde la Frontera, no se vayan. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es José Manuel Valenzuela Arce. Soy profesor investigador en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Este curso tiene como eje central la comprensión de una realidad lacerante que vivimos en América Latina y que tiene que ver con la eliminación sistemática de jóvenes, jóvenes principalmente adscritos a identidades desacreditadas. En este curso queremos analizar temáticas como las de Ayotzinapa, como los más de 135,000 jóvenes, en su gran mayoría asesinados en México durante la llamada guerra contra el crimen organizado, el asesinato también sistemático y de limpieza social de los jóvenes adscritos a barrios como la Mara Salvatrucha, Barrio 18, la muerte artera de los falsos positivos en Colombia, la limpieza social en las favelas de Brasil, el asesinato en un nivel mucho mayor de jóvenes indios y afros en el propio Brasil y en otros países latinoamericanos. Estamos hablando de la combinación de distintas identidades desacreditadas, donde ser joven, pobre, indio, mujer, afro, introduce rasgos muy amplios de vulnerabilidad y de muerte. En este curso queremos nosotros
colocar un marco amplio para entender, para interpretar y también para generar herramientas de resistencia frente a la necropolítica que estamos viviendo de manera exacerbada en América Latina. En este curso contaremos con la participación de profesores de muy alto nivel y tendremos la participación de otros distinguidos y distinguidas colegas que nos acompañarán en este esfuerzo, en este curso y en este diálogo que queremos tener con ustedes. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando con el doctor José Manuel Valenzuela del juvenicidio en México, pero también en América Latina. ¿Las condiciones de los jóvenes son iguales en términos del juvenicidio? Hay distintas expresiones. De hecho, en el bloque anterior hablamos del tema de la muerte artera vinculada al narcomundo, pero no es la única expresión. También hay una gran cantidad de personas que mueren a partir de violencia institucional. En el caso específico del concepto de juvenicidio, adquirió una gran relevancia y desarrollamos una serie de proyectos tras la experiencia de Ayotzinapa, la desaparición de 43 muchachos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, y lo que esto representó en términos de la visibilidad de una violencia institucional, una violencia de Estado en contra de estos jóvenes. Y a partir de una conferencia que yo presenté en Colombia, conformamos un grupo en el cual nos interesó mucho trabajar cómo se daban estas expresiones en América Latina. Y a partir de ellos publicamos un libro que se llama Juvenicidio, Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina, que además de los trabajos que se incluyen en el caso mexicano, incorpora otro tipo de realidades que estamos viviendo en América Latina. Una de ellas tiene que ver con el Triángulo Norte Centroamericano y lo que ha venido ocurriendo con el tema de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 como barrios translocales, transnacionales que surgieron aquí en Los Ángeles, pero que después fueron trasladados a Centroamérica a partir de la deportación de jóvenes y que efectivamente se convierten en un asunto fuerte de violencia vinculada a la seguridad pública, no a la seguridad nacional, como dijeron las policías en Estados Unidos, en México y en los países centroamericanos, pero también ellos se convierten en las víctimas fundamentales de lo que estamos viviendo. Un proceso claro de limpieza social que ha incluido escenarios sumamente atroces de muerte de jóvenes vinculados a estas organizaciones informales, barriales, donde más de 100 personas mueren quemadas o intoxicadas dentro de cárceles donde se producen incendios y teniendo la facultad de llevarlos a otro lugar de la cárcel, no lo hacen, los dejan morir. Entonces el tema de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 y lo que está ocurriendo con esa violencia, digamos, tan fuerte que se vive en estos países centroamericanos. Otro asunto importante que incorporamos es el de Colombia y los falsos positivos. En Colombia hay un asunto claro y de manera muy particular el gobierno empezó a otorgar ciertas recompensas para soldados que asesinaran guerrilleros, en una violencia que tiene más de 50 años, con múltiples actores. Está la guerrilla, están los militares, están los paramilitares, están las fuerzas de narcotráfico, etc. El caso es que lo que empezaron a hacer es asesinar campesinos y jóvenes de los barrios populares y los presentaban como guerrilleros caídos en combate. Esto que se conoce como los falsos positivos, que es otro asunto de que hay algunos colegas como Germán Muñoz lo han trabajado como este juvenicidio por goteo, ¿no? Está el tema de Brasil, donde en las favelas sigue habiendo claros procesos de limpieza social, violencia artera muy brutal en contra de los jóvenes, y donde las fuerzas de las PP han, digamos, incrementado esas lógicas de una violencia que implica una muerte temprana para muchos de estos jóvenes. Pero además implica un proceso de
juvenicidio, pero con una componente racial muy fuerte, donde los jóvenes afrobrasileños mueren 2.5 veces más de lo que representan en términos poblacionales. Entonces, estos niveles de construcción de indefensión, de vulnerabilidad, de construcción de necrozonas, donde el estar en esa necrozona está atravesado por distintos dispositivos identitarios precarizados. El ser joven, ser mujer, tener una sexualidad discorde con la normativa heterosexual, el ser indígena, ser afrodescendiente, en fin, pertenecer a estas identidades que son construidas como identidades vulnerables, precarizadas desde las perspectivas dominantes, es lo que incrementa los riesgos de ser asesinados. Entonces tenemos también una perspectiva sobre el tema argentino y lo que ha sido la violencia política, más de 30.000 desaparecidos que dejó desde la dictadura en el 76. Entonces, al final de cuentas, tenemos un grupo de personas que trabajan con estas condiciones del juvenicidio en América Latina, y en este diplomado participa... Antes de que me diga, quiero decir a la audiencia que precisamente todas estas cosas que nos están mencionando las tienen en este diplomado que va a dar inicio muy pronto, y ahora sí nos puede platicar de este diplomado. Sí, así es. Yo creo que el diplomado busca que la gente que lo tome tenga una perspectiva amplia también sobre América Latina, porque al final de cuentas creo que nos permite construir un marco de interpretación más allá de los límites nacionales y tener una mirada más latinoamericanizada, más regionalizada. Entonces, entre las personas que participan en este diplomado, tenemos Marisa Pfefferman, en el caso brasileño, que tiene muchos años trabajando en las favelas de Brasil. Está Andrea Bombinali, que trabaja el tema de la violencia en Argentina. De manera particular ha trabajado mucho el tema de las gorras o las cachuchas, que es esta forma como se ha identificado a los jóvenes de los barrios populares a partir de distintos escenarios de acciones de orden represivo, racista por parte de las fuerzas policiales. Tenemos a Germán Muñoz, quien trabaja el tema colombiano, y Alexa Gudelo, que también es colombiana y también trabaja en distintos aspectos de la violencia colombiana. Alfredo Nateras, quien trabaja el tema del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha en el Triángulo Norte Centroamericano, Honduras, Salvador, Guatemala. Tenemos a Carles Feixa, catalán, quien ha estudiado de manera muy clara el tema de los Latino Kings, las Latino Queens y los Nietas, que son estas formas de organización territorializada de jóvenes, principalmente de origen ecuatoriano, en España, pero también en otros lugares de Europa y de Italia. Vemos este tipo de apropiación de símbolos que provienen, al final de cuentas, de gran parte de esta tradición que viene de los pachucos, cholos, después la Mara Salvatrucha, el Barrio 18. Y el caso mexicano, pues, Alfredo Nateras, él es mexicano, pero también va a participar Sayek Valencia, y participo yo como, digamos, coordinador de este diplomado. Y bueno, esta es la perspectiva que se ofrece. No solo trabajamos el tema de la violencia, sino de manera mucho más amplia la propia condición juvenil. Inicio yo con una definición muy amplia sobre lo que ha sido la construcción social de los jóvenes y los entramados de violencia en los que actualmente despliegan sus escenarios y condiciones de vida. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, sí, el diplomado, quiero comentarles que este diplomado al que se está refiriendo el doctor Valenzuela es a través de la Unidad de Educación Continua, es en línea y tiene abierta actualmente la convocatoria. El diplomado se llama Juvenicidio y Vidas Precarias en América Latina, y es para todas las personas que estén interesadas en realizar una formación crítica y rigurosa en el tema, como nos lo ha dicho el doctor Valenzuela. Y bueno, va a dar inicio en mayo de 2019, el registro de participantes cierra el próximo 8 de abril.
Toda la información la pueden encontrar en www.colef.mx/US/juvenicidio 2019. Y ahora sí me despido. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a ustedes también. Recuerden suscribirse a nuestro canal de televisión en YouTube y también seguirnos en redes sociales. En Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera y en Twitter como Diálogos Colef. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.